cara que hacía mucho tiempo no veían, bienvenidos a la casa del Padre. ¿Sí? Bienvenidos a casa. Así que somos felices por eso. Damos gracias al Señor por los que están tomándose vacaciones. Damos gracias al Señor por los que tienen la chance de tomarse vacaciones. Si usted tiene la posibilidad de irse a algún lado, hágalo, ¿no? Pero irse de vacaciones no significa desconectarse de lo que el Señor está haciendo, de lo que el Señor está hablando, ¿no? Quienes todavía no se han tomado vacaciones y han venido desde la primera reunión del 2020. Bueno, mucho de vacaciones. Pero es como que el Señor está empezando a darnos y a darnos dirección en cuanto a lo que Él va a hacer en este 2020, ¿sí o no? Y creo que hemos sido muy bendecidos por lo que quienes han estado compartiendo la palabra los domingos anteriores nos han enseñado, como por ejemplo lo que nos enseñó el pastor Germán el domingo pasado, cuando el pastor Rubén habló y nos enseñó acerca del egoísmo. Eso fue algo también muy poderoso. Así que no se pierda de escuchar lo que el Señor está empezando a decir, lo que el Señor está empezando a darnos para discernir y en lo que vamos a caminar en este 2020. ¿No? Vamos a caminar en dos palabras este año, ¿no? Una era en Lucas y la otra era en Gloria a Dios, listo. No tengo más nada que predicar. En esas dos palabras vamos a movernos porque creemos que esa es la directriz para este año, ¿no? Pero todo lo que vamos a escuchar a través de esa palabra confirman la declaración profética que el Señor ya nos dio. Y esa declaración profética es: amados, bendecidos y transformados. A ver, yo sé que usted sabe mucho. ¿Por qué decimos declaración profética? No se peleen, pueden contestar de uno. ¿Qué es una declaración profética? Se lo voy a contestar de ahora si no se le enfrían los fideos. ¿Por qué decimos que es una declaración profética? Amados, bendecidos y transformados. Porque es una palabra que ha sido concebida en el corazón de Dios. Es un diseño de Dios para el ministerio en esta temporada. Y fíjese que cuando hablo de temporada no hablo ni de meses, no hablo ni de años, no hablo de días, hablamos de temporadas. Porque en el reino se mueve por temporadas. Hablamos de declaración profética porque no es un conjunto de palabras, voy a tirar algo, no es un conjunto de palabras, sino que tiene carácter de declaración y está respaldada por la autoridad que Dios nos ha dado como iglesia. Así que cuando usted le digan, ¿cuál es la declaración profética de tu ministerio? Usted diga, amados, bendecidos y transformados. Ya no más decía más, sino que con entereza y con firmeza nos movemos en esa declaración profética. Y esa palabra profética va a cumplir plenamente el propósito con el cual salió de la boca del Señor. Y esa palabra profética, esta declaración profética que el Señor nos ha dado, va a trascender las puertas de este lugar a la zona donde Dios nos ha puesto como influencia, porque ese es el propósito de una declaración profética. Diciendo todo esto, le hago la introducción para que pueda acompañarme a leer el libro de Lucas, en el capítulo 19, del versículo 11 al versículo 24, que fue una palabra en la que también el pastor Germán el domingo pasado nos compartió. ¿Lo tiene? Lucas capítulo 19, versículo 11 al 24. Y dice, como la gente lo escuchaba pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país,
mandó a llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo: Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo: Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. El rey respondió: a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó otro siervo y dijo: Señor, aquí tiene su dinero, lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó: siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que si sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré, entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar mis intereses? El domingo pasado el pastor Germán nos habló acerca de la necesidad y la urgencia de predicar el Evangelio. ¿Sí? ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? ¿Sí? Y él nos habló acerca de que el Señor nos ha dado riquezas, nos ha dado dones y nos ha dado talentos para activarlos y predicar el Evangelio. Fue una enseñanza muy edificante para nosotros. Sin embargo, hoy quiero hablarles acerca de riquezas y ganancias en el reino. En la versión NBI, el título de esta palabra es la parábola del dinero. Y en otras versiones es la parábola de los talentos, la parábola de las 10 minas, ¿no? Y la parábola dice que este hombre le dio a cada siervo una cierta cantidad de dinero, le instruyó: hagan negocio con este dinero, y a su regreso el rey, ya coronado, le pidió cuentas a sus siervos de su dinero. O sea que podríamos hablar de la prosperidad a partir de este mensaje, ¿no? Podríamos usarlo para hablar de economía, podríamos usarlo para hacer negocios en el reino. Pero yo creo que cuando habla de dinero y cuando habla de sus tesoros, en realidad él está hablando de riquezas. El rey le dio a sus siervos de la profundidad de sus riquezas para que ellos fructificaran e hicieran ganancias para el reino. Y eso es lo que el Señor nos ha dado como iglesia. Dios nos ha dado de sus profundas riquezas a nosotros sus siervos para dar mucho fruto y producir ganancias en el reino. Y cuando hablo de ganancias y cuando hablo de riquezas, hablo mucho más allá de la economía. Hablo de que Dios nos ha dado dones, talentos y ministerios. Nos ha dado una familia que nos ama y que nos bendice para poder desarrollar esos dones, esos talentos y esos ministerios. Y de una visión y una declaración profética, como recién le decía. Nos ha dado de sus riquezas para ganar y para dar frutos. Si podemos discernir en el Espíritu lo que el Señor nos viene diciendo desde el año anterior, ¿no? A través de los hombres y mujeres de Dios que se han parado en esta plataforma y han soltado palabra de Dios. El Señor nos ha dado mucho. El Señor nos ha dado mucho, ha puesto mucho en nuestras manos. El Señor ha hablado de multitud de dones. El Señor ha hablado de ministerios apostólicos en este lugar. Y creo que esta es la temporada. Usted va a pensar que estoy loco, pero yo le voy a hablar siempre de temporada. Yo creo que esta es la temporada en la que tenemos que empezar a producir ganancias y riquezas para el reino, porque el rey ya nos encomendó de esas riquezas. Pero vea conmigo ahora algunas características de los siervos de este rey. Me gusta lo que dice Mateo 25:15 en la Nueva Biblia Viva. No sé si ha escuchado esa versión, la NBV. Dice: a uno le entregó 50,000 pesos, a otro 20,000 y a otro 10,000, de acuerdo con las capacidades que había observado en cada uno de ellos. ¿Sí? Dice, les dio de acuerdo a la capacidad
que observó que cada siervo tenía. Y esto tira por tierra la típica prédica motivacional, ¿no? De 20 pasos para alcanzar todas las riquezas, ¿no? Vos podés, vos tenés el poder, vos tenés el potencial, ¿no? Dígale al que está a su lado, vos podés, o no, Dani. Dígale al que está a su lado, yo no soy tonta, yo puedo. Después les cuento una anécdota con Janina. Un día que fuimos a una iglesia y el pastor estaba así como muy... estaba como muy compenetrado. Dígale que está al lado suyo, dígale que está al lado suyo. Yo lo tenía a Janina al lado, entonces cada vez que me tocaba, Janina, vos tenés el poder, vos tenés el potencial. Y en un momento que Janina me dice, bueno, yo no soy tonta, yo sé que tengo el poder y tengo el potencial. Pero este principio tira por tierra eso, porque el Señor a cada uno nos ha dado capacidades. Y fíjense cómo este Señor se movió con sus siervos. Él primero observó la capacidad que cada uno de ellos tenía y después les dio de acuerdo a esa capacidad. ¿Entiende conmigo eso? Él primero observó la capacidad que cada uno tenía y después les dio de acuerdo a sus capacidades. Miren, quizás nosotros no tenemos la capacidad de hablar de multiplicación. Por eso usted quizás verá muchas sillas vacías. Pero sí tenemos la capacidad de ganar almas. Y sí tenemos la capacidad de anunciar su reino. Y por esa capacidad que tenemos, el Señor nos va a dar de acuerdo a esas riquezas. Pero el Señor también nos va a pedir cuenta por no ganar almas. Y el Señor también nos va a pedir cuenta si no nos movemos en su reino. ¿Sí? Yo tengo el auto parado hace una semana en la puerta de mi casa porque se me cortó el cable del acelerador. Yo no tengo la capacidad de arreglar el cable del acelerador, no soy mecánico. Pero mi mujer se me hizo entender que tengo la capacidad de llevar auto mecánico. Y me lo ha hecho saber toda la bendita semana que tengo la capacidad de llevar el auto mecánico. Como no estoy moviéndome en obediencia a mi esposa de llevar el auto mecánico, estoy siendo reprendido por eso. ¿Cómo corresponde? ¿Sabe por qué? Y la tenía que quemar. Sí. ¿Sabe por qué? Porque no está mal que usted y yo anhelemos los mejores dones y todas las riquezas en el reino. Pero lo inmaduro es pensar que existen los todólogos en el reino. En el reino de los cielos no existen todólogos. En el reino de los cielos no existe el que patea el centro, le para el pecho, le pega el arco y hace el gol. No, porque somos un cuerpo. ¿Sí? Y nos bendecimos de la multitud de riquezas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Quizás en este lugar no tengamos los músicos o directores de alabanza que en otra iglesia tienen. Hablo de los músicos y ministerio de alabanza porque es el ministerio en el que trabajamos. Quizás no tengamos el ministerio de arte con chicas tan lindas como en otros lugares. Pero sí tenemos, y puedo dar testimonio de eso, y con un orgullo santo, créanme, que tenemos ministros de la alabanza con un corazón conforme al corazón del Señor. Que quizás no vienen de altas escuelas de música, pero sí con un corazón quebrantado. Ellos buscan al Señor. Con un corazón humilde, ellos tratan de agradar al Señor. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? ¿Entienden de la profundidad de esto? De acuerdo a las capacidades que tenés, el Señor te va a dar de esas profundas riquezas. Y sabe que cada siervo, según lo que leemos, produjo ganancias y riquezas que eran capaces de administrar. Se lo vuelvo a leer porque lo había escrito y quiero leer. Cada siervo produjo ganancias de las riquezas que era capaz de administrar. Y eso habla de madurez y visión del reino. ¿Por qué? Porque el rey le dio, a uno le dio 10.000, a otro les dio 5.000. Pero el que tenía 5.000 no miró el que tenía 10.000 y dijo, ¿por qué a mí me dieron 5.000? ¿Acaso no soy capaz? Claro, a mí no me da la nafta para producir 10.000. No hizo eso, sino que se enfocó en producir ganancias para su Señor, no para sí mismo. Se enfocó
en producir ganancias y riquezas para el reino. Y no lo hizo desde la competitividad, sino lo hizo para agradar a su Señor. Porque tenía una misión, que era la de producir ganancias, que era la de dar muchos frutos. Los dos recibieron la misma recompensa, más allá de que a uno se le dio 10.000 y a otro se le dio 5.000. Los dos recibieron la misma recompensa. Los dos disfrutaron de entrar en el gozo de su Señor. Interesante, ¿verdad? Interesante de que el Señor te ha dado riquezas, dones y capacidades de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer. ¿Cuántas veces nos hemos sentido frustrados por querer imitar un modelo, por querer parecernos a alguien? Y hemos escuchado, y el que tenga oídos para oír oiga, y lo digo con mucha madurez, y hemos escuchado esa mentira de que vos todo lo podés todo, ¿sí? No hay límites, y esa es una verdad media, es una verdad media en el reino, es una mentira. Y hemos a veces enfocado nuestra vida en eso. Y vos sabés cuántas veces hemos hablado de esto. Prácticamente enfoqué parte de mi vida en querer parecerme a, y llegar siempre a la conclusión de que naturalmente no podemos cumplir las expectativas de todo el mundo. Porque nos enfocamos en mirar a otro que quizás está produciendo ganancias para el reino. Pero nosotros, por mirar a otros, nos perdemos de producir nosotros ganancias para el reino. Amén. Y al final de la jornada siempre terminamos frustrados, porque no podemos formar esas expectativas. Si nos ponemos metas, ¿no? y nos ponemos nosotros un techo que queremos llegar, y a veces no podemos hacerlo. Pero el Señor es tan bueno que en esta temporada quiere que salgamos de esa media verdad y nos paremos en el principio de que todos somos capaces de producir ganancias y riquezas para el reino. Todos los que estamos en este lugar. Ahora, vea conmigo algunas características del otro siervo, ¿no? Siempre que escuchaba esta historia del siervo negligente, tenía esa imagen del siervo como, estaba por decir porteño, pero no da. Estaba por decir un tipo medio fanfarrón, decía, acá tenés, ¿sabes qué? Acá tenés, lo guardé en un bolso, lo guardé en un pañuelo. Vos fíjate qué haces con eso. Pero leyendo el versículo, y por lo que el Señor le dice al siervo, ¿no? Le dice, siervo malo y negligente, ¿no? Dice, primero, él no fue el que recibió menos. De acuerdo a lo que hemos aprendido recién. No es que él se le dio menos. Él recibió exactamente lo mismo, de acuerdo a su capacidad. Ahora, que él haya tenido en poco lo que se le puso en las manos, eso es un problema de él. Que usted y yo tengamos en poco lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, no es un problema del Señor, es un problema nuestro. Es de no creerle al Señor, de la profundidad de las riquezas que Él nos ha dado. Este siervo llegó y le dijo, Señor, aquí tiene su dinero. Lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que yo le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma de lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. Otra versión dice que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. A la luz de esta expresión, creo que este siervo actuó así porque creyó que era inútil producir riquezas y ganancias, porque al fin y al cabo el amo iba a quedarse con todo. ¿De qué le valía hacer ganancias para el reino si su amo iba a quedarse con todo? En realidad él no conocía a su amo. ¿Y por qué digo su amo? Porque era su patrón, no era su rey. El amo se fue, me sigue en el relato bíblico, el noble se fue coronado rey y volvió coronado rey
a pedir cuentas de sus riquezas. Y cada uno de los siervos honró al rey, no al amo, no al patrón, sino que cada uno de los siervos honró con sus riquezas y ganancias al ya coronado rey. Interesante, porque él vino y le entregó a su amo lo que había guardado. Le dijo, acá tenés, este es tu talento, lo guardé en el banco, porque yo sé que vos cosechás donde no sembraste, recoges donde... Ahora todo era del rey. Él tenía autoridad para cosechar, para sembrar, para depositar, de donde él quisiera. Si él era el rey. ¿Sí o no? Capaz que hay muchas cosas que no entendemos porque no vivimos en el contexto de una monarquía. Pero el rey es dueño de absolutamente todo. En una monarquía, los súbditos obedecen al rey. ¿Sí? Usted lea la escritura en el Antiguo Testamento y vea que va a encontrarse con reyes que hicieron lo bueno ante los ojos del Señor y el pueblo prosperó. Y hubo reyes que hicieron lo malo ante los ojos del Señor y fue catástrofe para el pueblo, porque debían seguir las órdenes del rey. Y quienes se negaban a seguir las órdenes del rey, bueno, corrían sus consecuencias. Sin embargo, para este siervo, este noble no era un rey, este era su patrón. Y él dijo, ¿para qué voy a producir ganancias en el reino? Si al fin y al cabo todo es de este hombre, él se va a llevar todo. ¿Qué gano yo con producir ganancias para él? ¿Se ha hecho alguna vez esta pregunta? Yo sí. Le abro mi corazón. En nuestro servicio, nuestro ministerio ahí en la calle, nuestro ministerio ahí en la villa, durante todos estos años siempre ha habido algún momento en el que hemos dicho, ¿para qué vamos a seguir yendo? La gente no cambia. ¿Para qué vamos a seguir yendo sábado a sábado, invirtiendo recursos, invirtiendo tiempo, invirtiendo riquezas, si a veces no vemos los frutos que quisiéramos ver? ¿Para qué vamos a hacer la milla extra? Por lo menos vengo a la iglesia, por lo menos me siento aquí, tampoco ejerzo mis dones, tampoco produzco ganancias para el reino, pero por lo menos no soy como otros que ni siquiera vienen a la iglesia. Y no producimos las ganancias y las riquezas que el rey nos ha dado para administrar. ¿Sabe? Este hombre no dio frutos ni produjo riquezas porque él pensaba que con retener y esconder lo que se le había dado era suficiente. Y muchos de nosotros a veces pensamos que con el solo hecho de venir y sentarnos en esta silla es suficiente. Muchos de nosotros creemos que por llevar una vida piadosa, políticamente correcta en el reino, es suficiente. Y no estamos dispuestos a asumir el riesgo de hacer ganancias para el reino. Porque, aunque nunca se pierde en el reino, es necesario asumir riesgos para producir ganancias. Si no, pregúntele a los misioneros. Si no, pregúntele a los que han tomado el riesgo de irse a lugares donde todavía la palabra no ha sido predicada y allí invertir sus vidas. Aunque no hay pérdida, porque en el reino siempre hay ganancia, es necesario asumir riesgo. Pero muchos de nosotros no estamos dispuestos a veces a asumir riesgo. Pero el Señor en esta temporada, y otra vez le hablo de temporada, está llamando a hombres y mujeres dispuestos a asumir el riesgo de producir ganancias y riquezas para el reino. Y el primer riesgo que el Señor quiere que usted y yo corramos es el de salir de nuestras zonas de confort. Es el de levantarnos de esa silla y empezar a hacer cosas para el reino. ¿Sabe? Y creo que, y en esto quizás la estoy flasheando, pero creo que el Señor nos habló demasiadas veces, y creo que lo hemos hablado con el pastor Rubén. Estamos sobreinformados, tenemos mucha más información de la que debiéramos tener. Somos una biblioteca andante
de tanta palabra profética que el Señor nos ha dado. Ahora es tiempo de activarla. Y todavía quizá le estamos preguntando al Señor, Señor, ¿qué debemos hacer? El Señor dice, ya te dije que no es hacer. Tenemos que seguir llorando por los que prefieren no venir a escuchar palabra profética, o tenemos que salir a ganar armas para el reino. Aleluya. No lo sé. Pero el llamado es hacer riquezas. El llamado es hacer ganancias. ¿Cuál fue la recompensa según lo que leemos en Lucas 11? ¿Cuál fue la recompensa de cada uno de los otros siervos? ¿Entró en el gozo de su Señor? Sí. Pero les dijo también, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vas a gobernar 10 ciudades. Y al otro le dijo, vas a gobernar 5 ciudades. Porque el propósito del Señor para nuestras vidas es darnos autoridad y gobierno. Se lo vuelvo a decir, el propósito del Señor para nuestras vidas es darnos autoridad para gobernar en la tierra que Él nos ha dado en heredad. O sea, que este siervo malo y negligente, por su egoísmo, de no honrar a su Señor, de no reconocer el señorío y la autoridad de este rey, no solamente se perdió él de recibir la recompensa, sino sus generaciones se perdieron de recibir la recompensa que él tenía. Porque cuando el Señor nos habla de gobierno, nos habla de trascender de generación en generación. Lo que yo no pude alcanzar, mis hijos lo van a alcanzar. Lo que yo no pude vivir, mis discípulos lo van a vivir. Aleluya. Porque el Señor nos ha dado autoridad y gobierno. ¿Sabe? Hablamos de que el Rey viene pronto y cada vez está mucho más latente esa realidad. ¿Sí? Solamente hace falta que usted encienda una computadora o prenda su celular y va a escuchar las noticias tenebrosas que nos hacen estremecer, ¿no? Y vemos propaganda al anticristo en cuanta red social o plataforma usted prenda, ¿sí? Llámese Netflix o como sea, usted está viendo propaganda al anticristo abiertamente. Y casualmente hablábamos anoche de Sabrina acerca de una serie que está en Netflix que se llama Mesías, y que, wow, los que tengan la oportunidad de verla, véanla a través del cristal de lo que dice la Escritura. Yo le decía ayer a Sabrina, en mi época, cuando yo tenía 8 o 9 años y nos hablaban del Apocalipsis, yo entendí el Apocalipsis de acuerdo al contexto de los años 90. Hoy, yo creo que el anticristo va a manifestarse en las redes sociales, porque ese es el lugar de mayor influencia. Y si usted tiene la oportunidad de ver esta serie, usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Y la fe de muchos, dice, el amor de muchos se va a enfriar. Pero para quienes estamos entendiendo lo que el Rey nos mandó a hacer, que es a producir ganancias y riquezas en el cielo, vamos a tomar todo lo que nos ha sido dado en heredad. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así es. Si el Señor viniera hoy, ¿qué tema, no? Si esa pregunta que si el Señor viniera hoy, ¿no? Y como que todos hacemos, aleluya, ¿no? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cuál siervo serías vos? Yo me pregunté esto cuando estaba terminando de tipear, ¿no? Decía, y si me pongo a ver, me parezco muchas veces más al siervo negligente. A veces no me dan los números. ¿Qué le diría al rey cuando el rey pida cuentas? Lo que pasa es que en la iglesia no me dejaron ejercer mis dones. Lo que pasa es que yo no puedo trabajar con esta gente, son los dolores de cabeza. No sacan lo mejor de mí. El llamado a hacer riquezas y ganancias en el reino trasciende todo eso. Cuando dejamos de ver este espacio físico como
solamente un espacio físico. No podemos ver la multitud de la riqueza que Dios nos ha dado. Ahora, cuando entendemos que esta es la familia en la que Dios te plantó, por eso te le decía recién a los pibes, bienvenido a casa, porque esta es la casa en la que el Señor, en el caso del Renzo, y me tomo el ejemplo del Renzo porque lo saludé, en el caso de Renzo nosotros lo vimos cuando él empezó a venir y vimos los pasos de fe que dio y oramos por él en todo este tiempo que él no estuvo y ahora que lo vemos es motivo de gozo, porque esta es la casa donde una familia que ama y bendice se congrega. Cuando entendemos que esta es tu familia, cuando entendemos que a pesar de estas caras, a pesar de estos gorditos que están acá parados todos los domingos, esta es tu familia y este es tu lugar donde el Señor te ha llamado a invertir tu vida y a producir ganancias para el reino. Es cuando vamos mucho más allá y cuando entendemos a lo que el Señor nos llama. ¿Qué dirá el Rey cuando venga a buscarnos? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Qué groso sería que ven, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El pastor Germán decía algo el domingo pasado que es como también un principio en nuestro ministerio, ¿no? Que cuando el Señor te dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, es porque te está llamando a hacer más cosas. Es porque el Señor te está llamando a hacer muchas más cosas para el reino. Pero benditos tiempos en los que el Señor todavía te ve apto, en los que el Señor te ve capacitado para seguir produciendo riquezas y produciendo ganancias para el reino. Hay una parábola en la que el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en mi reino. Y muchos van a decir, Señor, hicimos bocha de cosas, sanamos los enfermos, llenamos los iglesias, y va a decir, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Pero Señor, solamente yo no entendí lo que vos me estabas diciendo, y Él te va a decir, hacedor de maldad. Como que en la misma categoría caemos todos. Terrible cosa es no hacer la voluntad de Dios y a veces nosotros lo tenemos un poco. Pero creo que en esta temporada el Señor nos ha dado de sus profundas riquezas para ser amados y para amar, para ser bendecidos, para bendecir, para seguir siendo transformados y producir ámbitos de transformación. Te invito a que pueda cerrar sus ojos. Y una vez más le hago la pregunta. ¿Qué pasaría si el Rey viniera hoy? ¿Nos encontraría produciendo ganancias y riquezas para el reino? Y cuando hablo de ganancias y riquezas para el reino, no hablo de estar haciendo actividades y estar metidos en un montón de cosas. Hoy tengo mucho trabajo. El pastor me pide que vaya 3 veces a la iglesia en las reuniones. No hablo de eso. ¿Nos encontraría produciendo riquezas para el reino? ¿O tendríamos la excusa? Decir, Señor, yo sé que vos siempre te llevas todo. A mí me toca siempre tener que andar arañando. No, gracias, Señor. Me hicieron mucho daño, yo prefiero quedarme sentado en una silla. Se burlaron de mis capacidades. Yo prefiero quedarme sentadito en una silla. Pero cuando escuchamos la voz del Rey, esa voz resuena mucho más allá que otras voces que puedan hablarnos de nuestra incapacidad, que puedan hablarnos de lo que no tenemos o de lo que no sabemos. Recuerde esto, el Rey observó la capacidad que los siervos tenían y de acuerdo a esa capacidad les dio. No hay ningún incapaz en el reino de los cielos. Haraganes sí, pero incapaces no. No podrá ser esa una excusa. Padre,